Así que por favor tomarlo en cuenta para la gente que está saliendo a esta hora. Y los que no salieron, qué bueno, porque no se van a perder el análisis de alguien que nos ha acompañado a lo largo de todo este fin de semana, Edgar Gutiérrez, coordinador general del INDUSAC, que está aquí con nosotros, a quien le damos la bienvenida y nos da muchísimo gusto recibir. Edgar, bienvenido a BLM Noticias, a Voto 2015. Hoy tenemos una mezcla de sentimientos, podríamos decir, porque siempre que terminan las elecciones, que hay presidente electo, como que viene un clima de esperanza, por decirlo de alguna forma, por el nuevo presidente electo. Hagamos un análisis, Edgar, de lo que hablábamos justamente hace algunos días atrás, pero ya con este resultado arrollador para FCN Nación. Bueno, básicamente se han cumplido las previsiones. La encuesta de Prensa Libre nos decía casi exactamente este resultado. Fue así en la primera vuelta y coincide también en la segunda, ¿verdad? Coincide en la segunda. O sea que ahí no nos han sorprendido los resultados. Llama la atención, eso sí, que Sandra Torres no logró mover, no logró migrar mayor cantidad de votos. De hecho, por cada voto nuevo que ganó Sandra Torres en esta elección, en esta segunda vuelta, Jimmy Morales ganó 6 más. En la primera vuelta, Sandra Torres se impuso sobre Jimmy Morales en 10 distritos. Esta vez Jimmy Morales ganó 21 de los 23 distritos. Entonces, el mandato es claro, la tendencia es clara. Lo nuevo ha ganado a lo tradicional y el mandato es claramente luchar contra la corrupción y por un proceso, por un gobierno transparente. Bueno, ese fue un poco el punto de lanza de este candidato, ni corrupto ni ladrón, y a partir de allí, con esa frase, pues empezó a conquistar desde redes sociales a miles de guatemaltecos que hoy lo llevan a la presidencia de la República. Pero hablemos un poco, Edgar, de lo que ayer anunciaba. En primer lugar, no decir quién va a ser su gabinete, sino hasta el mes de diciembre, pero sí hablar de un equipo de transición, de ocuparse lleno en el Congreso de la República del tema de presupuesto. ¿Qué análisis hacemos de estas primeras declaraciones muy tranquilo, muy relajado, que daba ayer el presidente electo Jimmy Morales a la Nación? Claramente el presidente electo tiene que pensar, tiene que meditar muy bien cómo va a integrar su equipo, pero debe ser consciente a la vez que en la sociedad hay cierta ansiedad por conocer qué es lo que él va a ofrecer, y la transición no solamente consiste en recibir información de el estado en que va a encontrar él la administración pública, sino inmediatamente qué es lo que él va a hacer. Es decir, ¿cuál es el plan de emergencia? Ahora ya no se vale únicamente hablar de ni corrupto ni ladrón, ahora se vale de decir con qué equipo va a trabajar y cuál es su plan inmediato. En el caso del Congreso, aquí no solo vamos a discutir el monto del presupuesto global, sino también de qué manera se van a eliminar los bolsones de gasto discrecional que abarcan el 30% del presupuesto global. Bueno, hay muchos temas, entre ellos la relación con el Congreso de la República. Como decíamos cuando estabas en la mesa de análisis el pasado sábado, Edgar, hoy empieza justamente esa idea de esta negociación, en qué términos debería realizarse y cuál es el escenario real en el que se puede dar esta discusión en el Congreso de la República, tomando en cuenta que es una herramienta que sí o sí, esta relación, esta mancuerna con el Legislativo necesita el Poder Ejecutivo para echar a andar muchos proyectos, sobre todo con las características con las que va a recibir el país el futuro presidente. Es la prueba de ácido del presidente electo. O sea, si él entra en negociaciones al estilo tradicional, negociaciones a puerta cerrada, negociaciones donde él cede el gasto discrecional, el gasto opaco, que tradicionalmente sirve para pagar las campañas electorales, para que los diputados reciban comisiones bajo la mesa, si eso ocurre, entonces el público va a comenzar a decepcionarse y va a comenzar a debilitarse su mandato, incluso antes de que él asuma oficialmente el cargo de presidente. Esta exigencia, como decíamos, que generalmente arranca en otras oportunidades, si bien se habla de un periodo de transición, pero el 14 de enero como que empieza este compás de espera para ver las primeras acciones, pero veo como una cierta impaciencia porque ya la gente o los analistas y nosotros mismos estamos esperando que hoy empiecen esas acciones, que hoy conozcamos cuál es el equipo de transición. O sea, también habrá que darle un compás de espera. ¿Cuál es tu análisis real al futuro presidente, el que asuma el 14, justamente con todo lo que tiene que reordenar, ¿no?
¿no? O sea, con honestidad, ¿es posible hablar de grandes cambios o mencionar todo su equipo de trabajo en este plazo? ¿Sería prudente hacerlo de esta manera, con el temor de cometer algún error justamente por esa presión de querer hacerlo rápido? Sí, lo que pasa es que hay impaciencia y es normal, es normal. La gente le ha confiado, pero no le está dando un cheque en blanco. Claro. Y el mandato, incluso si leemos el abstencionismo en términos de mandato, de legitimidad, es un mandato acotado. Lo correcto, o lo que se podría esperar, que han hecho otros presidentes electos, es que al día siguiente de haber sido nominado, de haber sido electo, al menos habla de dos cosas. Habla de quiénes son sus ministros principales, en este caso, finanzas públicas y gobernación, y luego establece cuáles son sus 2, 3 prioridades. No vamos a hablar del conjunto o los detalles del plan de gobierno que va a ejecutar, pero al menos en qué se va a centrar. ¿Cuáles van a ser las cosas más importantes en las que él va a empezar a trabajar desde ya? ¿Crees que hay aunque ha tenido un voto de casi el 70% de confianza de todos los electores, pero que hay como una doble presión sobre Morales, una sobreexpectativa justamente por ser ese candidato que no representa, porque hay que decirlo, es el candidato que no representa a la dirigencia política tradicional y ese es un poco también uno de los motivos por los que gana, insisto, una doble exigencia sobre él, un doble control sobre él justamente por ser el candidato nuevo, el que no pertenece a la vieja guardia de la que se podían esperar conductas similares a las anteriores, más de lo mismo podrían decir muchos, pero como que es Morales, es uno nuevo, no tiene un pasado que lo pueda obviamente teñir en sus acciones futuras, entonces como que hay una doble tensión sobre él, es como cuando una mujer, por ejemplo, llega a algún puesto público, ¿no? Siempre hay una doble exigencia que si lo ocupara un caballero. ¿Qué pensás al respecto? Claro, Jimmy Morales representa la ruptura con el sistema del pasado. Y la ruptura no solo en términos de un rostro nuevo, refrescante en la política, sino sobre todo la ruptura sobre el estilo de hacer política, sobre la manera de hacer negociaciones, sobre la forma de gobernar y de comunicarse con la ciudadanía. Ciertamente, Jimmy Morales llega con 11 diputados, el 7% de la nueva legislatura, un poder local casi inexistente, apenas 2 alcaldías, pero llega, como tú bien has dicho, con un enorme apoyo popular, el 68%, algo que no habíamos visto desde Vinicio Cerezo y Alfonso Portillo. Claro. Eso le da a él entonces un mandato importante, pero sobre todo la obligación de transmitir señales de que va a gobernar de diferente manera y con diferente gente a la tradicional. Porque si él rompe esa coherencia del mandato, entonces ahí va a tener problemas, va a tener demandas y va a tener exigencias muy fuertes de la población. Edgar, ¿cuál crees que debe ser el rol en función, y lo conocemos obviamente, pero esta acción de los medios de comunicación? Porque al final este termómetro que se va activando depende también de la información que la gente reciba y es indudable que este control estricto fiscalizador que tendrá la ciudadanía, además de las redes sociales, pero que al final se alimentan de una fuente que son los medios de comunicación, es la manera justamente de establecer este nexo con lo que vaya realizando el gobierno y las cosas que van a ir ocurriendo a partir de ahora. Como que el juego empieza a ser distinto también, ¿no? ¿Cómo crees que deberíamos actuar en general sociedades de la ciudadanía, organizaciones, medios de comunicación para generar este nexo y no deslindar la absoluta responsabilidad solamente en la figura del presidente de la República, sino todos accionando si realmente queremos un cambio para Guatemala? Es muy buena pregunta. Hay una responsabilidad de doble vía aquí. Por un lado, la responsabilidad del nuevo gobierno de puertas abiertas, de ventanas abiertas a la prensa, a la opinión pública en general, y por otro lado la responsabilidad de los medios de actuar de una manera tal en la que el sensacionalismo no nos gane, exacto, sino que sea más bien una suerte de pedagogía política, es decir, enseñar al público que la democracia son procesos, que son procesos en los que ocurren negociaciones, en los que a veces se tiene que ceder, en los que no se logra todo automáticamente. Hay cosas que
no sé, es como la tarea es comerse al elefante. Bueno, no se puede comer al elefante de un solo bocado, porque lo más probable es que nos vamos a ahogar, nos vamos a asfixiar. Entonces, los medios tienen que ejercer o tienen que desarrollar una pedagogía política con la ciudadanía, a fin de que esta ciudadanía crezca en cultura democrática. Es importantísimo lo que acabas de decir, un cambio que todos tendríamos que tener, no solamente, porque, insisto, deslindamos demasiado en la figura del presidente de la República, cuando en realidad, si queremos el cambio de una u otra manera, cada uno debe cumplir el rol como corresponde, ¿no? Y hay otras muchas instituciones que también tienen responsabilidades acá. El Congreso, el Ministerio Público, los magistrados y jueces. Es decir, es una tarea ampliamente compartida por diferentes poderes del Estado. ¿Cómo viste ayer el discurso del presidente electo, en general? Un discurso típico de proclamación, un discurso de emociones, aunque él estaba bastante tranquilo. Para la gente que estaba esperando grandes noticias, pues no las podía dar de inmediato. Démosle, como hemos dicho, cierto tiempo, que no sea demasiado, ¿verdad? Pero creo que fue un discurso, incluso también me llamó positivamente la atención que Sandra Torres haya aceptado su derrota. Rápidamente lo hizo. Bueno, los resultados eran irreversibles, no había manera. Sí. Acá hay un tema interesante. Dentro del plan de gobierno, yo recuerdo que en el caso de Otto Pérez Molina es muy comprometido muchas veces ofrecer una respuesta. En aquel caso era la inseguridad, que era un poco el caballito de batalla de la campaña de Pérez Molina, la mano dura y todo lo demás. Un plazo de tiempo determinado para bajar los índices de delincuencia, o sea, eso resulta muy riesgoso, porque ahí la gente sí dice, bueno, me dijo que en 3 meses estos van a ser los indicadores, y cuando los resultados son absolutamente distintos, la cosa es muy compleja. Aquí Morales lo que ha dicho es, como punto central, empezar a acabar o terminar con la corrupción. Yo creo que a partir de allí un poco va a empezar a accionar el resto de lo que pueda llegar a hacer con el gabinete, ¿no? Correcto, sí. Y la primera prueba, como hemos dicho, es la negociación con el Congreso sobre el presupuesto. Y la ciudadanía, que este año ha estado muy activa y que de hecho ya modificó la historia, ha tenido 3 lemas. El primer lema fue renuncia ya, y lo ganó. El segundo lema fue justicia ya, y lo está ganando. Hay procesos judiciales muy importantes en estos momentos. Pero el tercer lema era reforma ya. Y el presidente electo tiene que meditar. El Congreso electo tiene que también reflexionar sobre qué implica reforma ya, hacia dónde quiere la ciudadanía que el Estado se encamine, a fin de que a la vez se aleje de ser un Estado fracasado. Bueno, y otro yo agregaría el no te toca, que independientemente de, es increíble, bueno, sí, que un candidato que estuviera analizando el caso de Valdizón, que ya nos parece un personaje tan lejano, ¿verdad?, sí, a la historia política, que queda tan enterrado, digamos, era quien estaba en las encuestas, sí, como principal intención de voto, ¿no? Eso es inédito, que la ciudadanía derrote el lema de un candidato. Nunca lo habíamos visto en 30 años. No, Argentina es, de veras, digo, tomando los casos de Argentina, de Colombia o de otros países, toman a Guatemala como un referente real, y es cierto, de las cosas que pueden empezar a detonar en otros países con realidades similares. Ciertamente. Es interesante lo que está pasando, Edgar. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, gracias. Siempre tan cumplidor, tan puntual y con muy buen análisis. Muchísimas gracias. Edgar Gutiérrez, coordinador general del IMNUSAC, acompañándonos esta mañana. ¿Y usted qué piensa del nuevo presidente? ¿Qué opina? ¿Qué mensaje quiere darle? Hay muchas cosas que decir, por supuesto lo tendremos en estos días aquí en nuestro estudio, pero con el hashtag nuevo presidente usted puede opinar lo que quiera, hágalo a nuestro Facebook, va a ser muy importante en un ratito compartir, y me encanta porque hasta futuro lo han puesto con mayúscula, ¿verdad? Sí, para que empiece por lo alto el presidente, el futuro presidente de la República. ¿Qué piensa usted? Hashtag nuevo presidente, y nosotros damos una vuelta de página y nos vamos rapidito a hablar con la actividad de los deportes, porque también ocurrieron cosas en ese plano, y Lorraine Quinto nos cuenta a continuación.